Antes de comenzar el capítulo de esta semana, nos gustaría explicarte una cosa sobre esta entrevista. Al grabar la conversación sufrimos problemas técnicos con el resultado que el sonido no tiene la calidad habitual. Lo hemos mejorado tanto como ha sido posible y hemos tomado medidas de cara a futuro. Creemos de corazón que las reflexiones de Tony y Edu te van a aportar mucho valor y compensarán los problemas de audio. Disfruta mucho de la entrevista. ¿La vida está llena de interrupciones o somos una constante interrupción vital? Ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde asistirás a una clase magistral entre dos de los creativos más prestigiosos del mundo, Tony Segarra y Edu Pou. Edu Pou ha forjado su carrera en 3 continentes, principalmente en el área digital y de innovación en algunas de las más reputadas agencias publicitarias del mundo. Su trabajo para clientes globales como Coca-Cola, Samsung y Audi ha sido galardonado en los más prestigiosos festivales creativos nacionales e internacionales. Y actualmente reside en Tasmania con su familia. Desde allí es socio y líder de la área creativa de Metacampus, una startup focalizado en facilitar la inclusión en el mundo profesional de la economía virtual. Y Tony Segarra es el publicitario reconocido por la revista Anuncios como el mejor creativo español del siglo XX. Es cofundador de la agencia SCPF y ha recibido infinidad de reconocimientos en festivales nacionales e internacionales, como el Gran Premio del Festival de Cannes por una campaña televisiva, así como el León de Oro, el Gran Premio del Festival de Nueva York o el del Festival Iberoamericano de Publicidad. Y es el único español en la lista de las 100 Top Creative Minds de la revista Shots, y la revista Forbes la ha incluido en la lista de 25 personas más influyentes de España. Pues bienvenidos al nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en intentar eliminar las interrupciones. Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en escuchar a mis interruptores. Bienvenido, Edu, bienvenido, Tony. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un auténtico placer tener aquí a estos dos grandes creativos y sobre todo gracias a este maravilloso libro que habéis escrito, conversación llamada La Interrupción. Así que vamos a intentar que esto sea una interrupción creativa al máximo. Edu, para ti la primera. ¿Quién es para ti, Tony? Tony es un mentor, a su pesar quizá, alguien a quien he mirado y admirado desde siempre y alguien con quien es un placer conversar. Así a grandes rasgos. Y Tony, Edu, ¿quién es para ti? Bueno, Edu es una de las pocas personas que conozco que me gana a curioso y eso le ha llevado a viajar por el mundo tratando de encontrar el santo grial de la comunicación y yo trato de sonsacarle a ver si encuentro lo que ha descubierto, pero no me lo dice. Pues mira que habéis tenido esta conversación maravillosa en el libro, que lo dividís en 2 partes, que tengo que deciros que me ha fascinado, lo he devorado. Una primera parte donde hay una conversación en lo que llamáis la frontera de publicidad y una segunda parte maravillosa donde contáis vuestros 2 perfiles, 2 historias. Y siempre nuestra primera pregunta a los invitados suele ser ¿en qué sois aprendices? En este caso me gustaría que compartierais un aprendizaje de vuestra infancia que os ha traído hasta aquí, por favor. Bueno, yo creo que una cosa que descubrimos, o por lo menos yo redescubrí charlando con Edu para este libro, que fue el cómic, ¿no? Yo ya sabía que Edu era un gran fan de cómic, de hecho me había regalado algunos muy buenos. Yo lo había abandonado un poco en mi adolescencia y juventud, pero tengo un montón de cómics en casa y soy muy fanático. Y de pronto hablando con él y hablando de los principios me di cuenta de que formaba parte de una manera muy relevante de mi aprendizaje y que de alguna manera lo que llevo haciendo toda la vida son storyboards que no dejan de ser cómics que al final se convierten en pequeñas piececitas de televisión, ¿no? Sí, ese redescubrimiento del cómic, aunque como dice Tony, lo tengo más presente, fue algo que nos pilló a los dos por sorpresa, ¿no? Y yo sí que es verdad que siempre he querido ser dibujante de cómics, me gustaba mucho todo esto, pero sí que fue interesante ver cómo, tanto en su carrera como en la mía, quizá, este mundo visual, de la narración visual, ha tenido un papel más importante del que nos damos cuenta, ¿no? Pero creo que el aprendizaje hay tantos aprendizajes o mini aprendizajes que hemos tenido de forma improvisada
simplemente charlando, que es difícil poner el dedo en uno solo. Creo que el libro es un compendio de aprendizaje en tiempo real casi. Y lo es porque para nosotros mismos que nos dedicamos al tema de la efectividad, leer un libro como el vuestro que nos marca otro punto de vista completamente distinto a lo que es la interrupción ha sido magnífico. Así que yo tengo una gran curiosidad, Tony, por favor. O sea, explícame qué pudiste percibir, ver, adivinar en Edu para recomendarle a una cazatalentos sin conocerle. Bueno, yo en realidad lo único que entendí cuando tuve la llamada de la Headhunter californiana y que me pedía talento español para una agencia que en aquel momento era Crispin Porter Boguski, que en aquel momento era la agencia que mejor había entendido la publicidad digital, o que yo creía que mejor estaba entendiendo la publicidad digital o la entrada de lo digital en nuestro oficio. Me vi incapaz de recomendarle a un creativo de una agencia tradicional, de alguna manera. Sí. Entonces opté por llamar a mis dos amigos en las dos agencias digitales punteras en España, que además eran dos de las mejores agencias del mundo en ese momento, y llamé a Daniel Solana y llamé a Marcelito Azúa, que era el director general de Herraiz Soto. Y Daniel fue el que me recomendó, el que me dijo que había hablado con su gente y el que me dijo, oye, tus hombres son Jordi Martínez y Edu Pou, y ahí es cuando empiezo a oír hablar de Edu Pou. Hasta entonces no le conocía. Genial, interesante. Habéis publicado un libro que se llama La Interrupción y vamos a hablar mucho de este libro, pero quería empezar con el otro lado de la medalla, que es para mí la atención, ¿no? Y la primera pregunta que tengo a vosotros es, ¿qué significa para vosotros esto de la atención? ¿Qué es la atención? La atención, sí, a grandes rasgos, o cuando piensas en publicidad, lo que tienes que hacer es comunicar un mensaje que a priori la gente no necesita o no percibe como necesario, ¿no? No va a buscar. El primer paso para cualquier comunicación es tener la atención de la otra parte. Una vez tengas la atención, ahí la responsabilidad es toda tuya, ¿no? Tienes que darles algo que merezca la pena esa atención. Por eso hablamos tanto de las dos perspectivas distintas que la publicidad ofrece, teniendo como Internet como un punto clave, ¿no? La interrupción o la atención masiva o indiscriminada y la atención un poco más buscada y más como perfilada que permitía Internet. Y eso hace que cambie todo, cambie nuestro oficio, cambie la forma de hablar, cambie la forma de comunicar. Pero el principio, que es generar algo suficientemente atractivo para que te atendan o intentar interrumpir para que tenga la atención de la audiencia, eso no cambia. Y entonces, si básicamente necesitas un permiso, yo creo que para interrumpirlos, ¿no? Porque la idea es que la otra persona, el cliente, el oyente, el lector, tiene su atención en un tema que le interesa y desde la parte de publicidad decidéis interrumpirlos. ¿Para qué hacéis esto? Bueno, claramente nosotros hablamos con gente que atiende a otra cosa o que está pendiente de otra cosa. Entonces, obligatoriamente, necesariamente les tenemos que interrumpir. Durante muchos años había un contrato no escrito en los grandes medios que de alguna manera nos permitía entrar a molestar a la gente porque la gente sabía que a cambio de eso lo que estaba viendo era gratuito, ¿no? Cuando el producto es gratis, cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Entonces, de alguna manera la gente sabía que si en medio de su película favorita aparecía un anuncio, era porque ese anuncio le estaba permitiendo ver. ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero bueno, ese era el trato, de alguna manera. Y nosotros teníamos que estar a la altura de esa interrupción. Es decir, recuerdo que cuando, por ejemplo, hablaba con los creativos ingleses en los años 80, me decían que el gran nivel de la publicidad inglesa tenía que ver con el gran nivel de la BBC, ¿no? Es decir, ellos no podían interrumpir un programa de la BBC con una cosa que estuviese por debajo del nivel de lo que la gente estaba viendo. Y seguramente por eso los anuncios en Telecinco sean peores, a lo mejor. Y eso es lo que hemos intentado hacer durante mucho tiempo. Desde la aparición de Internet, lo que ocurre es que esa interrupción es, no hay un acuerdo, es casi una persecución. Sí. Estamos tan tranquilos en cualquier parte y de pronto aparece un anuncio de cualquier lado y nos asalta, ¿no?
y es un poco otro modelo. Tengo la sensación de que esto se ordenará, es decir, tengo la sensación de que estamos llegando a unos extremos de persecución que empiezan a ser un poquito intolerables. De hecho, ya estamos empezando a restringir las cookies, etcétera, y yo creo que van a empezar a aparecer plataformas de streaming donde empiezan a haber anuncios. En fin, yo creo que volveremos a un cierto orden a largo plazo, pero ese era un poco nuestro acuerdo. Si interrumpíamos tratando de ser amables interrumpiendo, y ahora yo creo que hemos entrado en una dinámica un tanto extraña, ¿no? Yo creo que lo que me viene a la cabeza cuando pienso en vuestro trabajo, el ejemplo más perfecto veo que son las revistas de belleza y de moda, no sé si hoy en día todavía, pero hace un tiempo, que la publicidad formaba igualmente parte del contenido, ¿no? La gente compraba estas revistas no solo para los artículos y los consejos, pero también para la publicidad que había allí, estaba completamente integrado. Y ahora me parece que es cada vez menos deseado la publicidad y estamos, especialmente en Internet, ¿no? Instalamos los bloqueadores de publicidad y es un poco una lucha, ¿no? entre el usuario y los publicistas. Y es que además esto es contra natura, si se permite esta expresión. Uh-huh. Sí. Porque Internet venía a protegernos de la publicidad que era totalmente intrusiva, ¿no? Cuando ibas con tu coche y veías las vallas, o cuando estabas viendo una película y te interrumpían para ver la televisión. Eso era no buscado. Internet en principio era un espacio que era de libre consumo. La gente veía lo que quería. Y los modelos tradicionales que eran de interrupción se han incorporado de forma brutal con los pop-ups, con los banners, con todo esto, pero luego más sofisticación, ¿no? Incluso la publicidad pasa a ser como parte del contenido, recomendaciones. Cuando lo que hablamos los dos en ese momento que nos conocimos, leíamos el manifiesto Blue Train, que hablaba de que los mercados son conversaciones y que Internet permitía eso. Lo que pasa que sí que es verdad que ahora mismo parece que estamos en la otra parte, que una plataforma que era totalmente voluntaria pasa a ser casi más intrusiva que la otra, y además a veces disfrazando la publicidad de forma que no hay ese acuerdo tácito entre el usuario que sabe que es publicidad y que por tanto lo intenta vender y la marca que intenta tener esa relación, ¿no? O sea que creo que están cambiando las tornas, es lo que es interesante, y por eso nos hemos puesto a hablar, porque no estamos hablando de algo que es estanco, estamos hablando de algo que está cambiando constantemente, y como creativos tenemos que estar a la altura, tenemos que ver cómo podemos cambiar la forma en que comunicamos con una audiencia que está cambiando la forma en que consume los medios. Y una de estas reflexiones que me ha llevado el leer vuestra conversación, este libro maravilloso, es preguntarme ahora mismo, a cuenta de lo que estabais comentando, sobre todo Edu, ¿es el algoritmo la peor y la más perfecta de las interrupciones? Bueno, de hecho, creo que lo decía Edu en el libro. De hecho, el algoritmo lo que intenta es no interrumpir, ¿no? Intenta, darte aquello que tú crees que necesitas, o que el algoritmo cree que tú necesitas, o que quieres, o que te apetece, o que te gusta, ¿no? Y, por tanto, no tanto interrumpirte como continuar o bien esa búsqueda, o bien ese visionado, o bien, digamos, seguir con tus preferencias, ¿no? No, yo creo que más bien nosotros hoy, los creativos publicitarios hoy, en esta lucha por mantener, digamos, la sorpresa y la interrupción agradable o la interrupción positiva frente al algoritmo, lo que tratamos es de romper al algoritmo de alguna manera, es decir, de tratar de ofrecer a la gente aquello que no sabía que quería, ¿no? De alguna manera. Claro, es que en principio, ¿sabes esa expresión, ese idioma en inglés que era be careful with what you wish for? ¿Sabes? Uh-huh. Y empiezas a decir, pues no, queremos un mundo sin interrupciones, en que todo sea perfecto, en que todo sea exactamente lo que quiero. ¿Eso nos da felicidad? Realmente, un mundo en que todo está pensado para que seamos felices, ¿nos va a proporcionar esa felicidad absoluta? ¿O es la interrupción lo que nos hace pensar que somos parte de algo que está en movimiento, que somos parte de algo vivo, ¿no? Y que por lo tanto estamos sujetos
a influencias que no teníamos previstas y que pueden ser algunas fatales, pero algunas maravillosas. Yo creo que eso es lo que decimos, reivindicamos la bondad o la humanidad de la interrupción, ¿no? Y eso es lo que creo que es importante tener en cuenta. De hecho, este fin de semana me acordaba de vosotros porque fui a ver un concierto de un grupo que me encanta, que se llama Belán Sebastián, y recordaba mi época joven, hace 20 y tantos, 25 o 30 años, cuando me acercaba a la FNAC y llegué a la persona que estaba de dependiente y le dije, disculpe, de estos dos álbumes de Belán Sebastián, ¿cuál es mejor, el de la carátula verde o el de la carátula roja? Esa oportunidad que de vez en cuando teníamos de sorprendernos con ese descubrimiento accidental. Ahora mismo Spotify, si quiero descubrir artistas, ya me ha creado una lista maravillosa. ¿Cómo afecta esa magia del descubrimiento accidental en la vida? ¿Cómo podemos tener esa bondad de la interrupción de la que hablabais, esa bondad humana de la interrupción? Bueno, yo creo que afortunadamente en una vida normal la interrupción es muy habitual, ¿no? Y digamos, si no hay gente que prefiere, digamos, que su vida sea lo más rigurosa, rutinaria y igual siempre que sea posible. La gente, por ejemplo, que estudia mucho tiene tendencia a construirse, digamos, rutinas muy parecidas porque la interrupción le desvía del camino, ¿no? Pero en general yo creo que nuestras vidas, afortunadamente, se ven sometidas a la interrupción constantemente. A la buena y a la mala, porque hay que tener en cuenta que la condición de posibilidad de la felicidad es la infelicidad. Es decir, si no existiera infelicidad o si no existiera infortunio, no sabríamos qué es la felicidad, ¿no? Sería lo normal y por lo tanto lo normal no sería nada extraordinario. Yo creo que afortunadamente todavía vivimos en un mundo en el que las sorpresas son constantes. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, ¿no? En nuestro campo, que es la efectividad personal, tradicionalmente se valora mucho poder trabajar sin interrupciones, ¿no? Parece que todas las empresas y todos los profesionales están buscando este tiempo sin interrupciones para poder concentrarse y pensando que cuanto menos interrupciones hay, mejor nos va la vida. Pero ya está demostrado, pues hay estudios que demuestran que el trabajo interrumpido se realiza más rápido que el trabajo que no recibe ninguna interrupción. Y lo que estoy buscando un poco es cómo podemos buscar este equilibrio entre, por un lado, tener efectivamente tiempo para concentración, que es la atención absoluta, pero por otro lado, sí que evitar esta sensación que algunas otras personas tienen que vivimos en una interrupción continua. No, que simplemente que yo creo que tiene que ver con la disciplina personal, me temo, y es algo que requiere un mínimo esfuerzo, ¿no? No, y lo que decías tú antes de la curiosidad, que no estoy muy de acuerdo en que yo sea más curioso que tú, pero es algo que depende de ti, ¿no? Si te conformas con lo que decías tú antes, las recomendaciones de Spotify, pues allá tú. A mí me parece más interesante preguntar cuál es el mejor álbum de los Belán Sebastián, que para mí es el naranja, ni el rojo ni el verde. No, pero sí que es importante también si aprender. Hay algo que está muy de moda, ¿no? Ahora todo el mundo habla del mindfulness, pero si tenemos que acostumbrarnos a una vida en la que la interrupción es constante, y tenemos que saber convivir con ella, porque tampoco no puedes rebelarte, pensar que vas a hacer, a no ser que seas de clausura, ¿no? Tienes que estar presente. En el momento que no estás interrumpido, tienes que estar por lo que estás. A mí esto es algo que me ha llevado mucho tiempo, porque siempre tengo la cabeza en mil cosas, pero si estás por lo que tienes que estar, como decías tú, Jerón, creo que entonces que haya más interrupciones no te afecta, ¿no? Mira, hay un caso que hablamos en el libro, que hablo en el libro, que es el caso de la campaña que hicimos para Domino's Pizza, que al final yo lo que hice ahí, más digital no puede ser. Hice un producto, que es un producto digital para chequear tus órdenes y tal, y podías tener incluso una relación con el usuario. En fin, eso sale de una premisa que es: tienes 15 minutos. Desde el momento, o tienes 30 minutos, desde el momento que llamabas a Domino's Pizza, sabías que tu día se extendía, tenías ese tiempo muerto entre que ponías la comanda y la recibías para hacer las cosas que no habías hecho durante el día. En principio lo que decíamos es casi tu día se extiende 30 minutos. Esa premisa, que es muy tonta, si la aplicas a cosas como el pomodoro, que es hacer un burst de trabajo de 20 y pico minutos
es muy parecido. Esa idea de estar presente durante un tiempo corto para que las interrupciones a banda y banda, como si fueran bookends, no te afecten, sino que te suministren el estímulo necesario para seguir. Muy bien. ¿Y Tony, qué haces tú para estar en lo que estás? Bueno, yo tengo un lío tremendo de agenda y estoy todo el día metiendo en reuniones, entonces lo que busco es tiempo para aburrirme. A mí me parece que el aburrimiento es muy, muy fértil. Sí. Y entonces los sábados y los domingos me dedico a trabajar divagando de alguna manera. Es decir, me meto en el lío que tengo para la semana que viene, pero de una manera, digamos, vagabunda, ¿no? De alguna manera buscando cosas y tratando de perderme, como si me perdiera en un bosque de alguna manera o en la ciudad, ¿no? Y eso me parece muy fértil, esa manera de tener tiempo por delante y encontrar cosas, ¿no? Creo que te lo he dicho ya, Tony, alguna vez, porque soy muy fan y siempre le cito, pero Neil Gaiman dice que su técnica para escribir es tener una mesa, su libreta, su pluma, y se permite dos cosas, escribir o no hacer nada, pero no se permite hacer otra cosa. No se permite mirar el correo, o no se permite jugar con su hijo. Puede estar sentado sin hacer nada o escribir. Y ese punto de aburrimiento te fuerza a crear, es verdad. Sí, nosotros en Kenso también somos muy fans de no hacer nada, que yo creo que hoy en día hay demasiadas personas que intentan llenar cada minuto con su tiempo con redes sociales o mensajes, etcétera, pero vosotros que sois creativos, yo no me considero tanto creativo, pero sí que busco también estos momentos para realmente no hacer nada y simplemente mirar al cielo o simplemente sentar y dejar que mi mente va, ¿no? De hecho, también a colación de lo que decía Edu, que nosotros, aparte de grandes fans de no hacer nada, somos muy fans también de Neil Gaiman. Aquí sale a menudo. Mira qué bien. Para continuar con vuestro libro, ¿no? Hay una discusión que a mí, más filosófica, yo creo, que sale en el libro, que a mí me ha interesado mucho. La pregunta es si el Internet es el medio o el lugar. Y yo creo que los dos tenéis aquí una idea bastante peculiar sobre esto. Tony, ¿empiezas tú? Sí. ¿Qué es para ti Internet? ¿Un medio o un lugar? No, a mí me, vamos a ver, me casé con una arquitecta y con una decoradora y tengo la casa llena de libros de arquitectura y de vez en cuando los he ojeado. Y recuerdo que en el principio de Internet había unos libros, creo que eran de Actar, de la editorial Actar, que fue una editorial muy pionera en aquellos tiempos, que hablaban de la arquitectura como la interfaz física del ser humano en el mundo, ¿no? Y creo que a partir de ahí siempre tuvo muy claro que efectivamente Internet no dejaba de ser una reproducción del mundo en otro lugar o en otro no lugar, si lo quieres llamar así, pero que era claramente un lugar, no era un medio. Nosotros creo que en publicidad sentimos esa angustia de que el medio rey en el que vivíamos todos muy bien está desapareciendo o está languideciendo o se está debilitando y lo queremos reponer de alguna manera. Entonces, todo lo pensamos y todo lo contemplamos en su condición de medio, en su condición de canal con una audiencia, ¿no? Cuando yo creo que en realidad lo que tenemos en el lado de lo digital es un mundo completo, un mundo que se ha ido construyendo, en algunas cosas parecido al nuestro, en otras cosas no, en otras cosas con otras potencialidades, y que hay que entenderlo como eso, como un lugar donde hay gente, donde estamos todos nosotros viviendo otras vidas, en algunos casos, o viviendo más o menos las mismas, y haciendo cosas y paseando por allí. Y cuando lo contemplas así, es más fácil entenderlo como algo variado, como algo casi infinito, como algo que tiene que ver con un universo más que con un canal. Y digamos, te aleja un poco de esa ansiedad que las marcas y las agencias de publicidad tienen constantemente por lo último, ¿no? Por lo nuevo, que creo que tiene que ver, esa ansiedad ahora por el metaverso tiene que ver con, no, el metaverso sí que es lo que sustituye a la tele, ¿no? Y antes era Instagram, y antes era Facebook, y antes era cualquier cosa, y antes era Second Life, ¿no? Estamos tratando de buscar qué medio de Internet sustituye al medio del otro mundo, ¿no? Cuando en realidad lo que hay en Internet es una reproducción clara de la vida, ¿no? Tenemos una tendencia muy, muy abusada a matar, ¿no? Sí, ya estamos matando. Sí. Creo que matamos la prensa demasiado deprisa, matamos a la radio demasiado deprisa, matamos a la televisión demasiado deprisa y ahora estamos matando constantemente. Hay gente que se dedica a matar a medios, a matar a estructuras
Y lo que hacemos es ponerlo en duda nosotros. No hay ningún medio que haya sustituido totalmente a uno anterior, sino que se suman, ¿no? Y eso es lo que hace que haya más complejidad y también haya más opción para el usuario final. Hace nuestro trabajo más complejo, pero también más divertido, ¿no? Yo, yendo otra vez a tu pregunta sobre Internet, ahí creo que Tony y yo no estamos muy alejados. Cuando estaba trabajando en Daniel Solana, que era el jefe, el que me recomendó para irme, que no me debía querer mucho, tenía una presentación para clientes que les decía, su homepage tiene timbre, y era la provocación para decir, empieza a pensar en un espacio virtual en el que primero invita a la gente que llame, que entre, tenga un vestíbulo donde empieza a decirle lo que van a ver, ¿sabes? De entretenerle, que tengas revistas para leer, ¿sabes? Esa idea de un espacio físico ya estaba ahí, ¿no? Luego empezamos a desarrollarlo más allá, hablando de en vez de simplemente hablar de espacio, porque también eso se llevó a un extremo negativo, que la gente estaba más obsesionada con una estructura, una arquitectura de las páginas con una usabilidad que permitía mucha profundidad y llegar a páginas donde nadie llegaba, ¿no? Y empezamos a ver que la historia de Internet es que también es un medio en movimiento, por lo tanto el tiempo es importante, es más importante que la profundidad. Pero esa combinación de un espacio físico y un espacio que al final, como todo, compite con la atención de la gente, por lo tanto el tiempo que tenemos limitado, vamos a hacer lo máximo para que se lo pase bien, ¿no? Creo que ahí, volviendo a otra cosa que decía Tony, ¿no? Hablando de la audiencia, eso también nos pone el mismo nivel a Tony y a mí, esa obsesión con la persona que está detrás del mensaje. Y en Internet las redes, la respuesta es inmediata. Por lo tanto, saber que tienes una recompensa, una gratificación inmediata es importante, ¿sabes? Tienes que dar mucho como recompensa a una acción muy básica. Eso es para mí la base de la creatividad digital. Y hablando sobre este punto de la creatividad digital, desde luego que en vuestro libro nos explicáis claramente que la publicidad se encuentra presente en todos los lugares y que al mismo tiempo se cuentan las mismas historias. Es decir, hablabais de el arte, hablabais de los libros, de las historias, de las 10 máximas de la historia. Me gusta mucho el concepto que introducís sobre hasta qué punto cambia la interrupción si la vivimos desde dentro o desde fuera. ¿Podéis desarrollarnos cómo habéis llegado a ese lugar que yo creo que es más avanzado que la publicidad de Telecinco, de la que hablaba antes Tony? Sí, claro. Hay algo que también es otra de esas máximas que se construyó hablando, ¿no? Hay algo que en mi exploración me llevó a meterme en el mundo de la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual es el primer medio, el primer entorno que pretende hacer desaparecer el medio, ¿no? El medio exterior. No hay un rectángulo en la pared, no hay un libro en tu mano, tú estás dentro. Por lo tanto, hay un cambio bastante fácil de ver de paradigma de ser espectador a ser actor. Y hasta el punto en que realidad y ficción convergen y no sabes cuál es cuál. No, es igual que estar en Las Vegas sin relojes, no sabes cuánto tiempo se hace toda una experiencia interactiva y eso hablo siempre de esto, ¿no? Hay miles de vídeos en YouTube muy divertidos de la gente reaccionando a lo que están viendo, lo que están viviendo en realidad virtual y están horrorizados sin darse cuenta que podían parar ese momento de angustia simplemente quitándose las gafas, no las perciben como externo. Y eso es interesante, ¿sabes? El punto en que aceptamos es mucho más que aceptar el suspension of disbelief que tienen los magos, ¿no? Y te entras tantísimo en la historia que tú eres parte de esa historia. Y eso es muy distinto. Eso es casi una esquizofrenia, dice Tony en algún momento. Sí, claro, es que estaba volviendo a pensar lo mismo que pensé cuando lo hablamos en el libro, que es que de alguna manera es como estar en un sueño o como vivir otra realidad y que de alguna manera eso hoy es una enfermedad mental, ¿no?
digamos, hemos construido un mundo en el que lo normal es estar separado de la ficción, ¿no? Y nos aseguramos de que eso sea así, nos aseguramos de que esté muy claro que la ficción de alguna manera lo peligroso está separado de nuestras vidas, ¿no? Y en cambio es verdad que hay tecnologías o ideas. Hay esta obra de teatro que nunca sé cómo se llama, ¿no? Que se representa desde hace muchos años en Nueva York. Sleep No More. Que tú estás directamente dentro de la historia de una manera casi perturbadora, ¿no? O hablábamos, por ejemplo, de los propios actores, ¿no? Que tienen la obligación de introducirse tanto en el papel que están trabajando que llegan a ser esas personas, ¿no? Y que les cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Así que sí, yo creo que la publicidad ha trabajado siempre desde la digamos, construcción del mundo occidental, que es una construcción donde nosotros estamos separados del resto, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, para un oriental la palabra naturaleza es absurda, ¿no? Porque no se entiende que esté separada de nosotros mismos, ¿no? También nosotros estamos separados de cualquier cosa. Incluso hemos creado un Dios que está separado del mundo también, ¿no? Sí. Que es una cosa fascinante, ¿no? Y dentro de esa creación, Tony, ¿cómo podemos crear y mantener relaciones humanas más significativas desde esta interrupción constante que vivimos? Caramba, de eso me parece que no hablamos en el libro, pero yo creo que las relaciones humanas son significativas cuando hay interrupciones, ¿no? Es probable que una relación en la que no existan las interrupciones pues sea un coñazo, ¿no? O sea ese tipo de relaciones de las que uno se cansa y se acaba divorciando, ¿no? Yo creo que no tiene... De hecho, cuando quieres a alguien mucho, seguramente lo que más miedo tienes es que te deje y, por tanto, de que ocurra la máxima interrupción. Pero estás permanentemente generando interrupciones que hagan que eso no ocurra, ¿no? Entonces es interrupción para evitar la interrupción. Pero yo creo que sin eso una relación no tendría mucho sentido, ¿no? Lo mismo que una vida, yo creo. Y relacionado un poco con esto, ahora estamos en modos filosóficos, ¿no? Si me preguntaría si el concepto de interrupción es tan democrático como las decisiones, las compras o las acciones intencionales que tomamos cada día. ¿O es otra cosa? No es democrático. ¿Democrático en qué sentido? En el sentido de que cada cosa que compramos, que a veces la publicidad nos puede llevar a ello, es un voto hacia ese lugar, hacia esa marca, hacia lo que representa, que tenemos más poder del que muchas veces pensamos, que es el voto cada 4 años en una urna. Sí, eso lo hablamos en el libro, es verdad. Sin duda. Pero eso es más lo que hacemos ahí es un poco una apología de la libertad que nos permite el capitalismo, en el sentido de que, al contrario de la política, en que votamos cada 4 años, cuando compramos, votamos. Cuando compramos, votamos una serie de valores, compramos una serie de... O sea, tenemos mucho poder como consumidores para expresarnos y para también expresar a las marcas, más allá de algo que pase en redes sociales, que tiene más visibilidad, el hecho de que nosotros tengamos al final la sartén por el mango hace que eso sí que sea un poco más democrático. Yo eso no lo veo como una interrupción, lo veo simplemente como la acción, el proceso de diálogo establecido entre compañías y consumidores. En todo caso, quizá también hay otro elemento que es la propaganda o la difusión de ideas que te interrumpen para contarte modelos de vida o modelos de mundo que luego podemos o no podemos votar. Ya estoy hablando más bien de elecciones o de digamos, de democracia institucional. Y sí, desde siempre, digamos, los líderes de los partidos políticos en general, o la gente que ha querido gobernarnos, ha tratado de introducir en nuestras cabezas interrupciones que nos hagan pensar en ellos, ¿no? Sí, pero fíjate ahí, como si pregunto, y eso está bien para nosotros, pero también para quien nos escuche, ¿no? Si preguntamos a agentes de cambio, gente que cambian sociedades enteras, no sé hasta qué punto las primeras personas que vienen a la cabeza son políticos o son empresarios o emprendedores. En los últimos tiempos, sin duda, empresarios. De acuerdo, sí.
Yo creo que también tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Nosotros estamos especializados en la efectividad y yo creo que si realmente quieres conseguir cambio, pues últimamente los empresarios son los que más cambio han podido conseguir más allá de lo que puede hacer la política, ¿no? Y para llevarlo un poco más a nuestro terreno, a lo personal, ¿no? Nosotros dedicamos a ayudar a personas y empresas a vivir la efectividad para ser más feliz. Y por tanto, Tony, ¿cuál es tu mejor hábito productivo? Trabajar. Trabajar. Sí, yo creo que el mejor hábito productivo es... No, voy a especificar. Yo creo que es trabajar sin tener la sensación de que trabajas. Yo creo que es importantísimo trabajar en cosas, en algo que no te parezca realmente un trabajo, porque le dedicas muchas más horas, le dedicas mucha más pasión, le dedicas mucho más entusiasmo y al final inevitablemente acabas siendo mejor en ello, ¿no? Siempre me emociona la historia de Paco de Lucía, ¿no? Que era seguramente el ser tocado por una gracia divina más impresionante del mundo, que es decir, nadie tocaba la guitarra mejor que él desde que tenía 3 años, tenía un don, y a pesar de eso, nadie practicó tanto como él. Seguramente porque eso era lo que más le gustaba hacer en la vida. Por lo tanto, a partir de un don o de un mínimo don, si tú conviertes eso en tu profesión, en tu oficio, eres imbatible, ¿no? ¿Y Edu, cuál es tu mejor hábito productivo? Sí, y yo un poco lo mismo, en el sentido de que siempre estoy buscando algo que me fascine, ¿no? Y tiene que, a veces son grandes cambios, como los que hemos hablado, a pesar de publicidad general, publicidad digital, publicidad en red virtual o redes sociales. Y a veces son más cosas específicas, ¿no? Son como pequeños trucos que me pongo, pequeñas zanahorias que hacen que vea lo fascinante de lo que tengo delante de la nariz, ¿no? Y eso es lo que intento hacer. Es un constante engaño a mí mismo que funciona bastante bien, ¿sabes? Es ver cómo puedo enamorarme cada vez o excitarme cada vez con lo que estoy haciendo, porque soy muy poco productivo cuando algo me aburre. Eso es verdad. Vale. Cambiamos de tema. Tengo aquí una pregunta que os dejo nuestro último invitado, Roger Domingo, en el episodio 220 de este podcast. Y su pregunta para vosotros es, ¿qué libro os gustaría leer? Hostia, si te digo un libro que siempre he intentado leer, es un topicazo, ¿eh? Y no he podido, es el Ulises de James Joyce. Nunca he podido terminarlo. Lo voy intentando y no sé si es un mal momento o lo que sea, pero es más que nada, es mi Moby Dick. Es como un libro que tengo que terminar para tener esa sensación de plenitud, ¿no? Voy a superarte, voy a obviar el Ulises y vamos directamente al Finnegan's Wake. Vaya. 2 librazos, muy bien. Y para ya continuar la cadena, ¿qué preguntaréis al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast? Sin saber quién es. Sin saber quién es, no. ¿Qué te pareció el libro de Tony y Edu? así la forzamos. Como con que no lo has leído, ¿eh? Perfecto. Genial, pasaremos la pregunta. Y con esto ya vamos poco a poco cerrando. Solo nos quedan 2 cosas. Primero, un cuestionario Kenso, que son 10 preguntas rápidas que hacemos con todos los invitados. Y para agilizar un poco, Edu, contestes tú primero y después siempre Tony. Así ya no hace falta que pasemos la palabra. Te contesto yo primero. Lo único que te digo, para tener la pregunta para el próximo invitado, pregúntales cuál es tu introducción perfecta. Eso me parece que puede funcionar mejor. Dime, dispara. Sí. Te has vuelto bondadoso en el último momento, Edu. Yo sí. Siempre tengo la culpa me puede. Sí, perfecto. Con esto sí pasamos al cuestionario. Kenzo, primera pregunta, Edu. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería? Que no hay fin, ¿no? Que no hay nada absoluto. Genial. ¿Y Tony? Sí, que cómo era aquello de Goya, del viejo que casi no se podía aguantar, que decía, aún aprendo. Pues eso. ¿Cómo se titularía tu biografía?
La huida. Por eso estás en Tasmania, ¿no? Sí. Tony. En construcción. Santito buenísimo entre las dos, la huida en construcción. Sí. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y aquí obviamente descartamos vuestro propio libro. Creo que en un momento, si voy a ser sincero, creo que regalé Seda de Alessandro Barico mucho. Y esa era otro Edu en otra vida, pero ese sí que lo compré bastantes veces. Yo el diccionario del que duda de John Ralston Saul, que es un libro que me regaló Guillermo Villone y por el que siempre estaré agradecido. Qué bien. 2 libros más para nuestra lista, Kika. Sí. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Kurt Vonnegut. Uh-huh. Es un topicazo, y debía ser un cabronazo, pero charlar con Steve Jobs hubiera estado bien. No, quita eso, que es demasiado tópico. John Webster. Vamos ahí. John Webster, el publicitario. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Sí, esto depende. Últimamente, ahí voy a ser la edad, Stormbringer de los Deep Purple. Alegría de Antonia Font. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? No sé. Claro, es que la que tengo más presente es la de cuál es el título de tu biografía. Eso me ha hecho pensar un momento. Una pregunta muy interesante siempre es ¿dónde cenamos? Completamente de acuerdo. Y este va perfectamente con la siguiente pregunta. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? ¿La tienes tú, Tony? Sí, un restaurante maravilloso en una ciudad maravillosa, cenando con mi familia. Sí. Yo he tenido días perfectos en Tasmania con mi mujer y mis hijos. Días perfectos, que no añadiría nada ni quitaría nada. Y no hay nada especial. No hay restaurante, no hay nada. Pero es estar ahí y tener la sensación de haber conseguido algo. ¿Qué película volverías a ver cada año? El séptimo sello. Soy muy tópico, ahí. ¿Cómo se llamaba? Birdman. Muy bien. Y la última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías? No mires atrás. Bueno, a mi yo del futuro le diría que no va a encontrar nada, que siga buscando, porque la gracia está en buscar. Y esa es la diversión. Mientras vosotros habéis estado aquí hablando, nosotros hemos estado tomando notas y en este podcast tenemos la costumbre de compartir estas notas con vosotros y todos los oyentes de este podcast. Por tanto, vamos a escuchar a Kike con sus notas. Hoy ha sido la historia de una buena conversación entre 2 amigos. Tony, el mentor a su pesar, apasionado en trabajar sin tener la sensación de que trabaja, y Edu, uno de los mayores curiosos del mundo y siempre en busca de algo que le fascine. En esos grandes cambios y en esos enamoramientos de lo que hace. Una conversación plasmada en un libro que es un aprendizaje de forma improvisada sobre la interrupción. La atención es comunicar un mensaje que a priori la gente no percibe como necesario. Así que una vez que la poseas, recuerda siempre dar algo que merezca la pena. Porque con Tony y con Edu hemos aprendido que tú decides atención masiva o atención buscada. La interrupción solo nos va a servir para la gente que atienda a otra cosa, te preste atención. Aprender a vivir con esa interrupción constante es algo clave y necesario para estar presentes en nuestros días a días. Y también estar presente es lo que necesitamos para que las interrupciones te permitan ser quien eres. Y disfruta, porque todavía vives en un mundo donde las sorpresas son constantes. Piérdete por el aburrimiento de la vida. Recuerda que vivimos en un mundo en el que todo está pensado para ser felices, pero ¿eso nos hará felices? Y ten en cuenta que el algoritmo te va a dar aquello que crees que necesitas, porque cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y sin embargo, en las relaciones humanas, la interrupción confluye como parte de la misma.
Edu, Tony, gracias por dar tumbos para encontrar respuestas sin saber si nos iban a interesar, por el trabajo de edición, de ir juntando piezas y darles prioridad, estructura, para que al final quede algo que tenga esa credibilidad, verosimilitud y solidez. Porque si no hay interrupción, hay aburrimiento. Muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, nada, muchísimas gracias por invitarnos, por dejarnos hablar, por pensar que teníamos alguna cosa interesante que decir y hasta pronto. Muchos abrazos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Busca tiempo para aburrirte. Nos escuchamos pronto. Chao.